Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, por la tarde me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz, por la noche me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, cada día oirás mi voz, cada día me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios una vez más, porque hoy miércoles, de nueva cuenta, nuestro Señor nos permite a través de estos medios seguir compartiendo la palabra de Dios. Ustedes allá en casa, tratando cada día de
saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y gracias a Dios por ello, porque nos ha permitido estar en contacto, hermanos. Y en esta tarde pues no es la excepción. En esta noche vamos a ir a la palabra de Dios. Y les invito primeramente a orar en casa, a que me acompañen en una oración para ponernos en manos de nuestro Dios. Dios y eterno Padre, gracias te damos porque nos permites una vez más poder ir a tu palabra en este día, Señor, y poder escudriñar y poder ver lo que tú quieres para nuestra vida y tienes para nuestra vida. Te doy gracias por la vida de esta tomada iglesia, que a pesar, Señor, del distanciamiento por la contingencia de salud, Señor, que hay impera en el mundo y en nuestro país y en nuestro estado, nos has permitido, Señor, a través de estos medios, estar en contacto, compartiendo tu bendita palabra. Te pedimos que tú tengas control de esta enseñanza, Señor, que sean tus palabras y tus pensamientos y no de hombres, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las preguntas más importantes que quizás algunos nos hemos hecho o ya no los hemos hecho anteriormente es: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Todos nosotros quizás en algún momento nos hemos hecho estas preguntas. ¿Para qué vine a este mundo? Pero en el plano cristiano, en el plano espiritual, quizás también ya te has preguntado de repente: ¿qué debo hacer para Dios? La respuesta lógica es, primeramente, obedecer su palabra. Pero el pasaje que en esta noche quiero compartir contigo, hermano, nos dice cuál es el propósito de la vida. Te invito allá en casa a ir al libro de Primera a los Corintios, carta de Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, y me acompañes a leer, que la palabra de Dios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la enseñanza que en esta tarde quiero compartirte, hermano, que se titula: hagamos todo para la gloria de Dios. Hermano que me escuchas o que me estás viendo en estos momentos, nada sucede en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Nada sucede en este mundo y en nuestras propias vidas, hermanos, que esté fuera de los propósitos divinos de Dios. Nadie entra en este mundo, nada entra a este mundo sin que Dios lo haya determinado así. Nuestra vida entonces es para glorificar, para vivir para la gloria de Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Esto es algo que constantemente hemos escuchado a través de múltiples enseñanzas, en las cuales se nos dice que Dios debe ser el centro de nuestra vida, que esa es la forma en que nosotros los hijos de Dios debemos vivir. Todas las cosas que hacemos en la vida deben entonces girar alrededor de Dios. Todas las cosas que hacemos, aún así hasta aquellas que consideremos chico o un detalle, debe de estar hechas y centradas en Dios. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Vivimos para la gloria de Dios. Y hoy en esta noche quiero que analicemos y reflexionemos, y te invito que ahí en casa de forma personal analicemos 3 preguntas en las cuales encontraremos las respuestas en la palabra de Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Por qué debo glorificar a Dios? ¿Y cómo puedo glorificar a Dios? Así que en este primer punto que quiero compartir contigo es: ¿qué es glorificar a Dios? Debemos dejar en claro y entendido que glorificar a Dios, hermanos, no es hacer a Dios glorioso. Él es glorioso en sí mismo. Él es perfecto en sí mismo y por tanto Dios no necesita de ninguna criatura para hacerlo glorioso. Él siempre ha sido, es y será eternamente, hermanos, glorioso en sí mismo y por sí mismo. Así que Dios no nos creó para añadir a su gloria. Nada ni nadie puede así hacer esto. Dios es infinitamente glorioso. Espero que con la palabra de Dios vayamos entendiendo
qué es glorificar a Dios, pero que nos quede claro que Dios es glorioso por sí mismo, Él es perfecto en sí mismo, y glorificar a Dios entonces no es hacer a Dios glorioso. Un ejemplo que te quiero poner. El beneficio que nosotros los hijos, los creyentes, los salvos, sacamos si somos justos y santos a como Dios nos manda y el cual es nuestro deber, es solamente para nosotros. Ese beneficio es para nosotros. Dice Job, capítulo 22, te invito por favor ir a Job capítulo 22, versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Job 22, 2. Dice la palabra de Dios: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Es provechoso para el hombre sabio. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Aun si nosotros somos justos, nada de eso beneficiará a Dios. Si somos santos, quien se beneficia de esto somos nosotros. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es independiente de todo lo creado. Así que, ¿qué beneficio tenemos si cada día nosotros buscamos ser justos y santos a como Dios nos manda en su bendita palabra? ¿Quiénes se benefician? Nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente honraremos, no solamente agradaremos a Dios, sino que recibiremos, ¿qué, hermanos? Bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? Espero que me vaya explicando. Ahora te invito a ir a Hechos, capítulo 17, hermano. Por favor, allí en casa, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25. Hechos 17, versículo 25. La palabra de Dios dice así: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es nuestro Padre, Él todo lo puede, y sabemos que todo lo que nosotros necesitamos lo podemos buscar ¿en quién? Solamente en Él, ya sea salud, felicidad, confianza, fortaleza, dirección, santidad, paciencia y sobre todo, hermanos, la vida eterna que hemos encontrado a través de Dios. Así que glorificar a Dios no implica que podemos hacer a Dios más glorioso. Él es en sí mismo, ¿qué, hermanos? Glorioso, aparte de sus criaturas. Pero, aunque no podemos hacer a Dios glorioso, escucha esto, sí podemos glorificar a Dios. Entonces, ¿qué es glorificar a Dios? Podemos exaltarle, podemos adorarle, podemos servirle, temerle, vivir para Él, tenerlo como nuestro bien supremo en nuestra vida, en donde reside nuestra felicidad, nuestro descanso, nuestra esperanza de vida. Entonces, sí podemos declarar así su gloria. Todo lo que existe, hermanos, declara la gloria de Dios. Dice Salmo 19.1. Vayamos al Salmo 19.1. Les invito a ir a Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1, la palabra de Dios dice así, hermano: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¿Cómo lo hacen? Revelando que solo un Dios omnipotente, sabio y bueno les ha podido crear. Nos ha podido igual a nosotros crear. Y al igual que la Biblia deja muy en claro que Dios creó al hombre, lo vemos en muchos pasajes, pero en Isaías 47:3 lo dice muy de forma directa y específica: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué, hermanos, nos ha creado Dios? Para gloria suya, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, el propósito fundamental de nosotros, los hijos de Dios, de acuerdo a la Biblia, es simplemente glorificar a Dios con nuestra vida total, con toda nuestra vida, hermanos.
Glorificar a Dios entonces es exaltar el nombre de Dios sobre todas las cosas, es hacer que todo lo de nuestra vida redunde para que Dios sea alabado y glorificado, temido, creído y confiado plenamente, que otros puedan ver a un Dios poderoso, a un Dios que transforma vida y que nuestra vida refleje eso. Todo lo que hacemos entonces debemos hacerlo de tal manera que Dios sea exaltado delante de todos los hombres y en nuestra propia intimidad devocional a Dios. Así que, viendo estos pasajes en los cuales Dios nos dice y nos deja claro que nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios, que nosotros no podemos añadir gloria a Dios, sino que todo lo contrario. Dios es glorioso por sí mismo, eternamente glorioso. Ahora, esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, que es nuestro segundo punto. ¿Por qué debo glorificar a Dios? Nosotros debemos glorificar a Dios primeramente por el hecho de que Él nos creó. Acabamos de leer Isaías 47:3. Por lo tanto, nosotros le debemos nuestra vida a Dios. El Salmo 103 nos dice perfectamente, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que nosotros existimos porque Dios nos creó. Él nos hizo por medio de una creación especial. Todo fue creado por Dios. Todo lo que nuestra vista puede ver en la naturaleza, en cualquier parte de este mundo que Dios creó, fue hecho por sus manos. Pero nosotros somos producto de una creación especial. Hemos sido hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, somos su creación especial delante de Dios. ¿Sí? Nosotros no somos producto de una casualidad o de un accidente sobrenatural. Somos producto de la actividad creadora de Dios. Él creó a Adán y a Eva a su semejanza y a su imagen. Cada uno de nosotros, entonces, debemos nuestra existencia a Dios. Y nada más por eso, nosotros le debemos a Dios amor, le debemos a Dios obediencia, le debemos a Dios adoración. Todos los seres humanos, y principalmente los creyentes, los hijos de Dios, le debemos adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, le debemos nuestra existencia, le debemos a Dios cada minuto, hermano, y segundo de nuestra vida, cada respiro que nosotros tenemos, cada día se lo debemos a Dios. Y si no lo hacemos, demostramos lo perdida que está el mundo hoy. Muchas personas no se dan un minuto para darle gracias a Dios por permitirles vivir un día más, por permitirles despertar un día más, hasta hoy en especial, porque Dios a muchos nos está cuidando, protegiendo de esta enfermedad, en las cuales muchos están temerosos. Pero cuando nosotros descansamos en Dios, sabiendo que nuestra existencia, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios y que todo lo que sucede en nuestra vida es por propósito y voluntad divina de Dios, entonces reconocemos que no es porque yo me cuide, no es porque yo sea muy inteligente, no es porque yo sea muy precavido, no muero o no me enfermo. No, es porque Dios en su infinita misericordia, en su amor y en su gracia que derrama cada día sobre nosotros, permite que nosotros sigamos viviendo. Así que nuestra vida depende de Dios y es por ello que nosotros en primer lugar debemos darle gracias a Dios porque Él nos creó y nos da vida todos los días. Dice el Salmo 2, versículo 10 al 12. Te invito igual a ir al Salmo 2, versículo 10 al 12, que dice así. Salmo 2, versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Porque Él es nuestro Creador. Él es el dueño de nuestras vidas. Así que, ¿por qué debo glorificar a Dios? Pues porque debemos, principalmente por el hecho de que Él, hermanos, nos salvó. Nuestra salvación, nuestra vida eterna proviene de Dios. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos, y nada ni nadie, menos que nosotros viles pecadores, el Señor decidió enviar a su Hijo para salvación nuestra, para que por su gracia hoy podamos decir con seguridad y certeza de que Dios nos ha salvado y que tenemos la esperanza en un futuro de una vida eterna delante de su presencia. Su sangre entonces pagó por nuestras vidas, nuestra deuda. La justicia de Cristo ahora es nuestra. Dios nos ve revestido de Cristo. Nosotros debemos vivir como Cristo nos manda. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo, porque así lo dice la palabra de Dios, que al venir ser salvos, al venir ser hechos hijos de Dios, al venir a ser discípulos de Cristo, venimos a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, nuestra vida debe reflejar así, glorificar a Dios porque Él nos ha salvado. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. ¿En qué vamos a glorificar a Dios? Dice: en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? Dice la palabra de Dios, los cuales son de Dios. Eso es algo honestamente importante que todo creyente debemos tener presente cada día de nuestra vida, para que nunca nos olvidemos que debemos glorificar a Dios todos los días, porque por su gracia y misericordia hoy somos salvos. Ahora, ¿por qué debemos glorificar a Dios? Porque Él me creó y porque Él me ha dado salvación, porque Él me ha dado vida eterna y me ha hecho hijo suyo. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, y que es nuestro tercer punto en esta noche. ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios a través de mi vida? Bueno, nosotros glorificamos a Dios cuando nuestra vida se centra en Dios. Vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo el tabernáculo, cuando el pueblo de Dios caminaba en el desierto, era ubicado en el centro, y alrededor del tabernáculo se instalaban las 12 tribus, los cuales representaba que para la vida del pueblo de Israel su vida estaba centrada en Dios. Y es así que hoy nosotros debemos de vivir. ¿Es Dios? Nos debemos de preguntar entonces, ¿es Dios el centro de mi vida? ¿Es mi vida una vida cristocéntrica? ¿Y cómo sé que mi vida es cristocéntrica? Cuando hacemos algo o dejamos de hacer algo para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando, por ejemplo, un creyente deja de recibir menos salarios porque acepta un trabajo donde cual le permite estar más tiempo con Dios, ¿ustedes creen que Dios no va a ver eso? ¿No le va a agradar a Dios? Claro que sí. Entonces ahí tu vida empieza a ser cristocéntrica, cuando tus decisiones empiezan a enfocarse primeramente en agradar a Dios. Porque creemos y tenemos la certeza y la seguridad y la confianza que Dios, que nuestra vida depende de Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios, y que Él suplirá, que Él acomodará, que Él nos proveerá todo lo que necesitamos. Sabemos entonces que nuestra vida es cristocéntrica cuando buscamos agradarle en todo. Dice en Pedro, es necesario obedecer a Dios primeramente antes que a los hombres. Pablo dice que Pablo dice, que seamos, ya sea que seamos o que comamos o que bebamos, cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Otra forma en la cual glorificamos a Dios es cuando vivimos una vida de santidad. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida entonces debe de ser una vida que destelle la luz de la santidad que proviene de Dios. Debemos estar viviendo conforme a la palabra de Dios. Nada difícil de entender, pero a muchos se nos hace de repente difícil de practicar, de llevarlo a la práctica como testimonio de vida. Así que le glorificamos a Dios cuando damos mucho fruto. También esto es otro, hermano. Glorificamos a Dios que a través de nuestras vidas de obediencia damos mucho fruto. Jesús dijo en Juan 15:8, te invito a que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Y la palabra de Dios dice esto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Así que la palabra de Dios nos dice, no porque los frutos en sí nos llevan al cielo, no es por eso, sino porque testifican que poseemos la verdadera fe que nos lleva al cielo, y es cuando llevamos mucho fruto que Dios es glorificado y testificamos entonces que somos discípulos de Cristo, nuestro testimonio de vida. Por eso Pablo nos dice que Cristo nos redimió para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es importante, hermanos, que vayamos quedando claro cómo debe nuestra vida glorificar a Dios. Que acabamos de ver los frutos del creyente genuino, que deben de reflejarse, no para vanagloriarse ni para honra misma, sino para glorificar y honrar a Dios a través de nuestro sometimiento y obediencia a la palabra de Dios. Esto es importante. La fe salvadora es una fe fructífera, es una vida fructífera en la vida del creyente. La fe salvadora no es una fe, hermanos, no es una fe que producirá frutos, sino que produce frutos. Una fe que produce frutos de obediencia a Dios. Y si no hay frutos de obediencia, esa persona puede que a lo mejor no sea salvo. No lo sabemos nosotros. Cuando ves la vida de un creyente en la cual constantemente lo ves en desobediencia a Dios y no dando frutos de ser un verdadero hijo de Dios, de ser un verdadero discípulo de Dios, pues solamente nos queda orar. Porque eso nosotros no lo sabemos, solamente Dios sabe los pensamientos y los corazones, pero eso sirve para analizar nuestras vidas y ver si realmente yo estoy dando frutos de obediencia a Dios, ver si realmente yo estoy reflejando ser un hijo de Dios. Una fe que no te lleve a orar por sí mismo sin que nadie te lo ordene no es una fe salvadora. Una fe que no le interese congregarse cuando sí puede hacerlo no es una fe de obediencia a Dios. Una fe que no testifique con su vida que es de Cristo no es una fe que realmente refleje la salvación que ha recibido de Dios. Jesús, que dijo en Mateo 10, 32, 33, te invito a ir a Mateo 10, versículo 32 y 33. Mateo 10, versículo 32 y 33, que dice así. Perdón, hermano, me confundí, estoy en Marcos. Mateo 10, permítame tantito, disculpen, Mateo 10, estaba yo en Marcos. Aquí estamos. Mateo 10, versículo 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que confesarle no es solo de boca, sino acompañado de una vida que demuestre que esa confesión es sincera, genuina, delante de Dios primeramente y como testimonio delante de los hombres. Así que aquellos a quienes Dios salva, aquellos a quienes Dios nos ha salvado,
nos lleva a confesar a los cuatro vientos sin miedo de que yo soy un hijo de Dios, que yo soy de Cristo, que mi vida pertenece al Señor, que me ha dado la salvación y la vida eterna. Y en la vida del creyente, toda su vida, entonces, debemos glorificar a Dios. Recordemos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Dentro de este punto quiero que analicemos 3 áreas que destacar en particular, en las que nosotros podemos glorificar a Dios cada día de nuestra vida, en nuestras creencias, en nuestras decisiones y en nuestras reacciones o respuestas a las pruebas. Así que inciso A, glorificamos a Dios por lo que creemos. Creer en el Evangelio y poder decir, Cristo me ha salvado y en Él he obtenido perdón de pecados y la vida eterna, y compartir y llevar el Evangelio a toda persona, en compartir y llevar a otras personas lo que nosotros hemos recibido de Dios, sin miedo a decirlo, sin dudar en ningún momento de lo que hemos recibido, con convicción. Eso es, que creemos en lo que hemos recibido, que creemos en lo que estamos cada día conociendo de Dios. También le damos gloria a Dios al creer que Él es el verdadero Dios y verdaderamente el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para salvación nuestra. El Evangelio entonces es la única verdad que le da a Dios toda la gloria. Después que Cristo ascendió en los cielos, sabemos que los discípulos glorificaron y honraron a Dios al pregonar, al llevar la palabra de Dios sin miedo, porque estaban convencidos de la verdad que habían recibido de parte del Señor Jesús, porque estaban convencidos que lo que habían recibido era verdadero, que lo cual también tenía una recompensa en los cielos, que es la vida eterna, y que no les importaba entonces decir a los cuatro vientos, aún exponiendo sus vidas, porque creían en Jesucristo. Así que nosotros, si hoy decimos creer en Cristo Jesús, nosotros hoy también tenemos que decir, no solo con nuestras vidas, sino atrevernos a hablar y decir, Dios, Cristo Jesús es el único Salvador y en Él puedes encontrar la vida eterna, y compartir con las personas que en Cristo Jesús pueden tener una vida diferente, separados, cada día apartados de este mundo. Otra forma en que nosotros glorificamos a Dios es, en el inciso B, glorificamos a Dios en nuestra toma de decisiones, ya sea eligiendo decir no al pecado o acumular para nosotros tesoros en los cielos. Al obedecer a Dios, los creyentes podemos glorificar a Dios en nuestras tomas de decisiones. Cuando decimos ser contraculturales, que vamos en contra de la corriente de este mundo que cada vez arrastra a más personas, incluyendo creyentes, es cuando verdaderamente nosotros estamos glorificando a Dios al decir no, al decir eso no agrada a Dios, y apartarme y seguir mi camino hacia Dios, siguiendo teniendo la vida, nuestra vida y nuestra vista puesta en nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. Es cuando verdaderamente estamos glorificando a Dios de esta manera, porque hoy es natural que el mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y cuando nosotros no compartimos eso, hermanos, porque Dios así nos los manda, porque buscamos primeramente obedecer a Dios, estamos glorificando a Dios. Así que analicemos, cada decisión que tomo las pongo en manos de Dios. En cada decisión que tomo, ¿considero agradar a Dios primeramente? Y el inciso C es, glorificamos a Dios en nuestra respuesta a las pruebas. Creo que hoy está muy marcado este punto. A raíz de todo lo que hemos estado pasando y que lo hemos estado compartiendo en estos meses, es la forma en que nosotros debemos estar analizando cómo es nuestra respuesta a las pruebas, a las tribulaciones, a las enfermedades, a toda circunstancia que se ha estado tornando difícil en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Hay pocas cosas más milagrosas que la palabra de Dios. Filipenses 1:18 dice,
Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 18. Filipenses 1, 18. La palabra de Dios dice así, hermanos: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo, ¿qué estaba expresando aquí? Que él, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que pasaba, las cosas que vivió estando hasta en prisión, para él lo que más le daba gozo era que Dios, la palabra de Jesús, se predicaba y se compartía a más personas, incluyéndolo él. Entonces Pablo se regocijaba en esto porque su gozo no dependía, hermanos, de las circunstancias, ni de sus críticos o de sus acusadores. Él se regocijaba porque el evangelio de Cristo era proclamado con autoridad, sin importar las consecuencias que traería a su vida o a la vida de la gente que él veía que se entregaba a Dios, soportando todo sin amargura por lo que sucedía en su vida, por obedecer primeramente a Dios, por agradar primeramente a Dios antes que a los hombres, o sin temor a sus acusadores. Su gozo de vida entonces de Pablo estaba llena en llevar el evangelio de salvación en Cristo y que muchos más conociesen y fueran alcanzados por Cristo. Así que, ¿cuántas veces hemos visto quizás ejemplos de otros creyentes, de otros hermanos que están pasando necesidades económicas, materiales, y vemos en su vida cómo se aferran a Dios, y vemos en su vida cómo confían plenamente y se depositan en Dios, teniendo la confianza que las promesas de Dios que están en su palabra, en las Sagradas Escrituras, se cumplirán al pie de la letra en sus vidas? ¿Sí? O cristianos que han pasado por que falleció o han perdido a un ser querido y que tomaron esto en sus vidas como un hasta luego, porque saben y confían que al ser querido que se fue siendo salvo, un día lo veremos delante de la presencia de Dios. Y eso trae paz. Ciertamente hay dolor, hay tristeza, pero a la vez Dios trae paz cuando depositamos nuestros sufrimientos, depositamos todas las cosas que pasamos. Dios trae paz a nuestra vida. ¿Y esto qué es? Glorificar a Dios. Así que cuando vemos nuestras pruebas a la luz de las verdades bíblicas, podemos entonces nosotros glorificar verdaderamente a Dios en nuestra vida. Hermanos, espero que estas 3 preguntas podamos llevárnoslas a nuestra vida personal, espiritual, delante de Dios, y analicemos cada una de ellas. ¿De qué forma estoy glorificando a Dios? ¿De qué forma realmente estoy viviendo la vida en Dios? ¿Para qué hemos venido a este mundo? Para glorificar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, y con todo lo que hagamos debemos glorificar a Dios. Que este siempre sea nuestro propósito, el tiempo que Dios nos permita vivir en este mundo. No nos olvidemos de esto, hermanos. Que todo lo que comamos, que todo lo que hagamos, o que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para la honra y gloria de Dios. No nos olvidemos de esto, porque con tantas cosas que suceden hoy, no solo por la cuestión de la enfermedad, sino lo que ha traído como consecuencias situaciones económicas, presiones de familiares, de amigos, no nos debe desviar de la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Que nuestra vida sea centrada en Cristo Jesús, que nuestra vida sea cristocéntrica, para que nosotros podamos glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Espero que sea de bendición a tu vida, hermano, como lo ha sido para mí, que analicemos nuestra vida delante de Dios, si estamos cada día
honrando a Dios con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestra forma de creer en Dios, con nuestra confianza en Dios. Les invito a que allá en casa oremos para terminar. Cerremos nuestros ojos. Dios y eterno Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, en estos momentos de ir a tu palabra, escudriñar y aprender de lo que tú nos quieres enseñar para nuestras vidas. Gracias te doy por la vida de tu amada iglesia. Gracias, mi Señor, porque ayer le permitiste a tu siervo, Pastor José Manzano, cumplir un año más de vida. Señor, lo ponemos en el hueco de tu mano para que tú lo sigas fortaleciendo, tú lo sigas guiando, Señor, y dándole la sabiduría que proviene de ti, Señor, para guiar a tu rebaño, Señor. Gracias te damos por todo y nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, en el resto de la semana, a través de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que hoy me dio de compartir con ustedes en esta noche la palabra de nuestro Dios. Nos vemos pronto. Les amamos en el Señor. A mi vida llegó esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor.